Bien, ¿cómo les va? Ahora ya es de tarde y voy a continuar con la clase de técnicas de reestructuración cognitiva. En este caso vamos a ver la técnica de Beck, la de Meichenbaum y el cambio de reestructuración cognitiva. Ya se ha hecho bastante tarde de noche, así que la verdad que preferí cortar para no desvariar tanto. Bien, paso a compartir pantalla y largamos con la clase. Acá tenemos a Aaron Beck, este hombre ya grande. La verdad que Aaron tiene cerca de 97 años, si no me equivoco. Sigue trabajando arduamente en el instituto en la ciudad de Nueva York. Trabaja conjuntamente con su hija, Judith, la cual es una mujer grande, vamos a decir que debe estar pisando cercano a los 60 y pico, y ha desarrollado una serie de libros bastante interesantes, sobre todo uno bien enfocado al tema de tratamientos con pacientes difíciles, que serían los tratamientos con trastornos de personalidad. También apodado Tim, Aaron Beck formula su teoría en el 76. Si quieren repasar de alguna manera algo de lo que tiene que ver con Beck y con Ellis, en el canal hay dos clases que están dirigidas a teoría psicológica cognitivo-conductual, pero las pueden tomar de ahí para refrescar un poco la teoría de Ellis. De Beck, perdón, y de Ellis, ambas. Beck, en sus inicios ya se deberán saber que es un psicoanalista y luego va poco a poco tornando su terapia hacia la cuestión cognitiva, tiene como base epistemológica el empirismo y logra a través de un conjunto grande de gente lanzar un libro de tratamiento para la depresión que lo publica en el año 1976. Para él, básicamente, las personas procesan la información y forman representaciones mentales de uno mismo y del medio que rodean a los individuos a través de interacciones entre el ambiente y estructuras preexistentes, va a decir, innatas e indiferenciadas llamadas protoesquemas. Los esquemas, al fin y al cabo, son estructuras funcionales de representación de conocimiento y experiencias anteriores, más o menos estables, que guían la búsqueda, la codificación, la organización, el almacenamiento y la recuperación de la información. Si bien el tratamiento que vamos a ver acá no está orientado directamente a los esquemas, siempre se asume de alguna manera u otra que va a haber un cambio a través de la modificación de los pensamientos automáticos y de las distorsiones cognitivas del esquema subyacente que está de alguna manera operando y retroalimentándose para poder, que tendría que ver con la idiosincrasia de cada uno de nosotros como personas, por lo tanto es lo que puede ser entendido como el sí mismo, y las distorsiones cognitivas, que son los sesgos de mirada de la realidad, o sea, decir, los errores en el procesamiento de información que realiza un individuo para poder mantener estable de alguna manera o poder sostener ese esquema que tiene, que ha asumido a lo largo de su historia personal, o sea, decir, en este caso, su historia ontológica, que se ha ido suscitando entre la interacción entre sus temperamento básicamente y las experiencias familiares y experiencias que ha podido tener en otros grupos secundarios como la escuela, el club, la iglesia, entre otros, la gente del barrio. Entonces, hay que entender que en algún sentido lo fundamental, sobre todo en terapia cognitiva,
orientada hacia la depresión, va a ser el trabajo primordialmente sobre distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos. La terapia cognitiva tiene en su base la modificación de las estructuras en algún sentido que otorgan significación y permiten así la interpretación de la realidad, en la visión de uno mismo y del futuro, mediante la flexibilización de los modos primarios y de estos esquemas rígidos, impermeables, sobre generalizadores y concretos, a través de la activación de esquemas menos rígidos, más permeables y pertinentes a situaciones con las que nos enfrentamos. Teniendo en cuenta esto, quiero que sepan que para hacer una distinción bien con la cuestión de la terapia de esquemas de Jeffrey Young, es que en la terapia cognitiva nos vamos a centrar en la modificación de estos esquemas o estas estructuras a través de la modificación de las distorsiones y los pensamientos automáticos a través del autorregistro. Esto quiero que quede bien claro para que no cometan errores y confundan ambos modelos teóricos, si no, no tendrían distinción o diferencia. Por eso mismo, el cliente tiene que identificar los pensamientos automáticos y para ello hacemos el uso de este autorregistro, como les decía. Entonces, la terapia cognitiva es una terapia estructurada, de tiempo limitado, orientada a la modificación de problemas, que pretende aliviar el malestar psicológico a partir de la modificación de esquemas idiosincráticos y del pensamiento cognitivo sesgado como consecuencia de dichos esquemas. La modificación debe darse en las ideas, la conducta y las emociones, para que el cambio tienda a mantenerse a lo largo del tiempo, a través de intervenciones cognitivas como la comprobación empírica de hipótesis o de pensamientos, que eso lo vamos a hacer a través del autorregistro. Entonces, es muy importante que el trabajo que se hace, a pesar de que piensen que un esquema es una hipótesis de trabajo, no es una verdad absoluta, es una manera de pensar el procesamiento psicológico de las personas, que es el más verosímil, por así ponerlo, pero no es una cuestión absoluta en donde cada cosa sea un compartimento estanco. Sí es importante que ustedes distingan estructura, procesamiento y producto, para que se comprenda que la estructura es el esquema, el procesamiento son las distorsiones cognitivas y los productos cognitivos son los pensamientos automáticos, que van a ser claramente sometidos a verificación empírica de estos a través del autorregistro. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que plantea básicamente la terapia cognitiva es que los errores en el procesamiento de la información derivados de los esquemas cognitivos o supuestos personales reciben el nombre de distorsiones cognitivas, que constituyen la causa de desajustes emocionales y conductuales de las personas. Estas distorsiones cognitivas serían el motivo de consulta que se manifiestan en las personas como pensamientos automáticos. Entonces, queda claro que el esquema, de alguna manera, es la estructura idiosincrática, la idea que tenemos nosotros acerca de nosotros mismos, de los demás, del mundo y el futuro, que de alguna manera u otra necesita de un procesamiento acorde para el mantenimiento de esa mirada idiosincrática que tenemos de nosotros mismos, y por ello se va a manifestar en pensamientos automáticos que suelen encenderse frente a situaciones de carácter estresante y suelen dirigir de alguna manera los esquemas, suelen dirigir el procesamiento completo de la información y se manifiestan con estos pensamientos automáticos que aparecen cuando uno está en un estado de estrés o de malestar psicológico o una situación que ha conllevado una pérdida, por ejemplo, en los estados de depresión. Estos pensamientos automáticos son de carácter involuntario, eso es fundamental, no es algo que uno lo produzca de manera voluntaria, ocurren, aparecen, y no necesariamente son conscientes, pero son posibles que la persona aprenda a identificarlos para luego modificarlos. O sea, significa que son posibles de ser conscientes. ¿Bien? O sea, es decir, que tienen la posibilidad, la potencialidad de volverse conscientes.
Cuando uno habla de automático, no habla de inconsciente, habla simplemente de algo que no se está procesando con el suficiente grado de conciencia o de entendimiento, desde dónde proviene, cómo funciona, para qué me sirve, si es real ese pensamiento. Y a lo largo de la terapia, lo que uno tiene que ir volviendo es cada vez más consciente que los pensamientos que son, como si fuera bien un proceso prochaskiano, de concientización acerca de pensamientos automáticos que la persona asume como reales cuando en realidad son distorsiones cognitivas que eh, han sido errores en el procesamiento de la información de cómo tiene que interpretarse algunas situaciones que la persona ha vivido recientemente o en algunas situaciones de su vida. Bien, ¿qué es un pensamiento automático? Existen dos tipos de productos cognitivos. Vamos a decir que hay pensamientos voluntarios, que son los que uno puede traer tranquilamente a la memoria, y otros que se encienden de manera automática o involuntaria. Repetitivos por naturaleza, los pensamientos automáticos difieren de los pensamientos voluntarios en el grado de control asociado a su ocurrencia. O sea, básicamente aparecen muchas veces sin ser llamados, para ser más exacto. Es intrusiones reflejas de las cuales el paciente no siempre es consciente, pero sin embargo está operando a la hora de, y no hablo de consciente de que los desconozca, sino que a veces no los enjuicia, o no los plantea, o no se los pone a pensar, simplemente los considera como parte de sí mismo, como algo que toda la vida lo ha acompañado. La terapia cognitiva busca pasar de un procesamiento automático a uno controlado. Entonces, uno más controlado y por lo tanto más consciente. Para eso tenemos que pasar claramente por un proceso que facilite la habituación de conocer esos pensamientos y poder luego hacer un juicio de esos pensamientos para producir un cambio a través de la comprobación empírica y así poder darnos cuenta de alguna manera que ese pensamiento era distante de la realidad. Judith Beck dice con respecto a los pensamientos automáticos que en el curso habitual del tratamiento en terapia cognitiva implica usualmente que en los inicios se ponga más énfasis en los pensamientos automáticos, bien, que lo vamos a tratar del autorregistro, que son conocimientos más cercanos a la conciencia, y por lo tanto el terapeuta le enseña al paciente a reconocer, evaluar y modificar sus pensamientos para lograr un alivio de estos síntomas. Luego el tratamiento se centrará en las creencias y pensamientos que subyacen a esas ideas disfuncionales, especialmente lo que se va a entender como las distorsiones cognitivas. Bien, la distorsión cognitiva es, al fin y al cabo, hablan de la validez del pensamiento automático. A mayor distorsión cognitiva, menor validez del pensamiento automático. Por ejemplo, todo me sale mal. Eso sería un pensamiento automático, pero que ha tenido la característica de ser distorsionado, porque yo, por ejemplo, me puede haber ocurrido que, no sé, empiezo a cocinar un bizcochuelo. Y bueno, no fijo bien las temperaturas, no reviso el tema por ahí del tema bien de la receta, y el bizcochuelo me sale bajo, lo quemo, me ocurre una cosa. Y yo puedo pensar de manera automática que en mi vida todo es un desastre y que todo me sale mal, ¿sí? En función de ese bizcochuelo. Pero en realidad es la primera vez que estoy haciendo un bizcochuelo y no conozco qué es cómo tengo que hacerlo de manera correcta. Sin embargo, cuando uno distorsiona, lo que toma es la parte por el todo, por ejemplo, y concluye haciendo, por ejemplo, una inferencia arbitraria, en donde termino concluyendo que por ese problema me pasa, me ocurre en todas las áreas de mi vida, como sería, por ejemplo, una sobregeneralización. Entonces, pensemos que esos pensamientos, en algún sentido, no están bien fundamentados en evidencia empírica o teórica, son verdaderos o falsos y se desprenden de razonamientos que son erróneos. Las distorsiones cognitivas serían entonces conclusiones o productos cognitivos ilógicos o equivocados. O sea, no todo me sale mal porque un bizcochuelo me salió mal. ¿Se entiende esto?
En cambio, o en la terapia cognitiva, el terapeuta lo que va a buscar es intentar confrontar esa distorsión cognitiva mediante el análisis lógico y racional, y especialmente, sobre todo en terapia cognitiva, es la evaluación empírica de esos pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas, tratando de crear explicaciones alternativas razonables y sin errores deductivos o inductivos. ¿Cómo hacemos para aplicar la terapia cognitiva de Beck? Primero, tenemos que hacer estrategias de activación conductual, asignando la realización de tareas conductuales o tareas para la casa dirigidas al incremento de la actividad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a plantear es que la persona haga una serie de cosas, como por ejemplo levantarse temprano, salir a caminar, desayunar, mirar tele, leer un libro, tareas básicas, ¿sí? Darle una tarea como por ejemplo leer un texto y preguntarle cuánto dominio sintió con respecto a eso, del 1 al 5, 1 es el mínimo nivel de dominio y 5 el máximo, y cuánto fue el nivel de placer o de agrado que tuvo, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo. Entonces, ¿qué estamos planteando con esto? Vamos a empezar a detectar que pueden haber cosas que dominamos bien, pero que no nos agradan, ¿está bien? Por ejemplo, no sé, lavar los platos, ¿bien? Tal vez no haya ningún problema. Cosas que nos agradan mucho, pero no dominamos bien, que podría llegar a ser, no sé, siempre soñé con tocar la guitarra, pero no tengo idea de cómo hacerlo. O ver que la persona hace muchas cosas que le desagradan, ¿bien? Y pocas cosas que le agradan, ¿bien? Entonces lo que estamos midiendo en algún sentido es la percepción de autoeficacia y por el otro lado el nivel o el grado de placer o de agrado que tiene la persona en las cosas que generalmente hace de su vida. En términos generales, las personas cuando están deprimidas suelen hacer lo que deben hacer, no lo que quieren hacer. Eso es una cuestión bastante importante. Entonces muchas veces te dicen que hacen lo que deben, pero que querrían hacer otra cosa, pero no se atreven porque sienten culpa o porque hay algo que se los impide. Por ejemplo, la sensación o la incapacidad que creen de poder realizar esas cosas de buena manera. Entonces, ahí tenemos un tema importante. Le vamos a proporcionar una explicación cognitiva al malestar emocional, que es lo que vamos a darle a entender, que bueno, que los pensamientos automáticos y las distorsiones cognitivas son los que producen el malestar emocional que ha estado percibiendo esta persona a lo largo del tiempo y por eso lo ha llevado a sentirse triste, desanimado, con bajo nivel de voluntad, lo que se entendería estar deprimido. Se identifica y se hace un registro diario de pensamientos automáticos o imágenes, bien, porque los pensamientos automáticos pueden ser verbales o en imagen, que sean disfuncionales y que generen efectos negativos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Importante que vamos a hacer un autorregistro. En este autorregistro lo que vamos a dividir es en columnas. A ver si puedo hacer una pequeña anotación aquí. No puedo, pero no importa. Si lo ven, lo van a poder encontrar en el video de Ellis, en donde el autorregistro va a estar compuesto por hora y fecha, para saber identificar en qué momento del día y qué día se produjo la situación que le llevó a determinado tipo de malestar, por lo tanto se anota situación después, por ejemplo, estaba lavando los platos. En tercer lugar, las emociones, qué sentí frente a eso y en qué medida lo sentí, del 0 al 10 o del 0 al 100. Entonces, no sé, sentí furia, ira, sentí tristeza, sentí ansiedad, ¿bien? ¿Qué pensé? Que nunca me sale nada bien, por ejemplo, ¿bien? Ese sería un pensamiento, que fue lo primero que se me cruzó por la cabeza. O qué imagen tuve. Entonces puedo haber tenido una imagen en donde mi madre, no sé, pongámosle que es una persona que ha tenido una historia familiar bastante dura, mi madre criticaría si me viera acá haciendo de ama de casa y no triunfando en mi actividad profesional, por ejemplo.
son pensamientos, vuelvo a decir, que no necesitan tener lógica, pero sí tienen que tener coherencia con la historia de vida de esa persona. Y no significa que por ser ama de casa uno no tenga posibilidades de sentirse autorrealizado, sino que lo que estoy planteando acá es si una persona estuviera en desacuerdo con la vida que le está tocando. Lo mismo puede ocurrir y notarse, hay gente que ha vivido una vida profesional teóricamente próspera y exitosa y encontrar que no es feliz en esa situación, porque en realidad en algún sentido a veces nos arrojamos a, a buscar bienestar en lugares en donde no se encuentra el bienestar, como por ejemplo en el trabajo. Hay trabajos que pueden generar mucho malestar. Entonces, hay que tener siempre el campo muy amplio y sobre todo lo que tratar de buscar es que la gente sea coherente con lo que busca de su vida para poder autorrealizarse. Por lo tanto, lo que vamos a hacer cuando ya detectemos estos pensamientos automáticos es hacer un cuestionamiento o puesta a prueba de estas cogniciones negativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pruebas a favor y pruebas en contra. Ya cuando armamos el autorregistro, vimos que habíamos visto una zona que se llamaba pensamiento, ¿no? Es decir, ¿qué pensé? Básicamente, situación, fecha y hora, situación, emoción, pensamiento y qué hice. Bien, ese sería el primer pensamiento, el primer registro. El segundo registro sería fecha y hora, situación, emoción, pensamiento, y luego divido y armo dos vertientes en donde le pregunto a la persona es, ¿qué pruebas tengo para sostener que todo me sale mal, por ejemplo? ¿Qué pruebas a favor y qué pruebas en contra? ¿Qué pruebas a favor? Que quemé el bizcochuelo, que el otro día me rompí un plato, que me fue mal en un examen, que me peleé con un amigo, ¿bien? ¿Y qué pruebas en contra? Bueno, tienen que empezar a registrar aquellas cosas que contradigan la idea y por lo tanto la vuelven relativa a esa idea. No significa que hay cosas que no nos salgan mal. Lo único que significa es que algunas cosas me salen mal y otras me salen bien. Y ahí tenemos un pensamiento de carácter alternativo, más funcional y flexible. Se continúan detectando y rebatiendo los supuestos básicos, creencias generales inadecuadas y o las conclusiones que se derivan de las convicciones desadaptativas, y se realiza el entrenamiento en habilidades conductuales de afrontamiento como lo que son las habilidades sociales y la asertividad, que van a ser dos técnicas que van a poder ver, una, el ensayo de conducta, y la otra, asertividad, que la van a poder ver en los videos de Daniel que vamos a subir conjuntamente con estas clases. Bien. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación y el análisis de los pensamientos automáticos? Una vez identificados los pensamientos automáticos, se tienen que analizar. Entonces, ¿qué hacemos? Una buena manera de hacerlo es mediante preguntas. Podemos hacerlo a través de estas preguntas. El hecho de tener que responder mentalmente obliga a reflexionar. El tipo de preguntas que tienen que ir encaminadas a plantearse son en tres ámbitos. Analizar los pensamientos en función de analizar hasta qué punto los pensamientos se ajustan a la realidad, pruebas a favor y en contra, como les contaba. Analizar las consecuencias de los pensamientos, o sea, decir, ¿qué consecuencia me trae pensar este tipo de cosas? Por ejemplo, si yo pienso que todo me sale mal, me desmotiva, ¿sí? ¿Y qué pasaría si lo que estoy pensando fuese cierto? Relativizar. Digamos que soy terrible como cocinero como pastelero. ¿Me afecta de alguna manera esto? ¿Puedo vivir con ese problema de no ser bueno jugando a la pelota como lo soy, que soy pésimo? ¿Puedo vivir con eso? Sí, puedo vivir con eso. Realmente prefiero destacarme en otras cosas. Y por lo tanto puedo relativizar de alguna manera que si en algún momento voy y juego a la pelota con algunos amigos, puedo hacer el papelón de ir a jugar sin ningún tipo de problema, porque eso no es algo que si ocurriría, no pasaría nada lo suficientemente fuerte como para que esto sea muy importante en mi vida. Por lo tanto, no trae ni muchas consecuencias, es relativo y básicamente puedo someterlo a pruebas de objetividad. De esta manera se verá que hay pensamientos que no son realistas,
que dificultan la resolución de una situación y que, aunque fuesen reales, el nivel de gravedad no sería tan alto como parecería en un principio. Buscamos pensamientos alternativos, es muy importante buscar alternativas más adecuadas a la realidad. Es muy importante tener en claro que no se trata de engañarse claramente, sino que de ver las cosas de una forma más realista posible y afrontarlas de manera adecuada. Los pensamientos alternativos son las conclusiones de la reestructuración. Al fin y al cabo, si yo puedo tener un pensamiento más relativo con respecto a, no sé, por ejemplo, me desaprueban en un examen, pero sé que si vuelvo a estudiar tengo grandes posibilidades de aprobar, puedo tener un pensamiento que no solo además es ajustado a la realidad, sino que además me motive para luego volver a enfrentar esto. Si yo pienso que jamás voy a poder sacar en la mesa, lo más probable es que esto me desmoralice y no vuelva a sentarme a estudiar. Una vez obtenidos, se pueden utilizar como autoinstrucciones, vamos a decir, que te lo vamos a ver en un coso, como autodiálogos que se dice la persona a sí mismo, aquello que una persona puede decirse cuando le invaden pensamientos que no son adaptativos y que ayudará a ver la realidad de una forma más objetiva. En esto, básicamente, consiste esta forma de tratamiento. Vamos a ver que hay preguntas que no podemos hacer con respecto a encontrar pensamientos alternativos. ¿Es esta la única manera posible de interpretar la realidad? ¿Hay otras maneras de hacerlo? ¿Cuáles? ¿Qué le diría un amigo si tuviera este tipo de pensamientos? ¿Qué te diría tu mejor amigo si realmente te encontrás diciendo que nunca más vas a aprobar una materia? ¿Qué me diría un amigo o un familiar y por qué? ¿Podría hacer alguna cosa más productiva para afrontarlo que darle vueltas al mismo tema una y otra vez? ¿Qué probabilidades hay de que estas formas sean las más adecuadas? ¿Tienen más probabilidades de ayudarme a conseguir mis objetivos que la forma inicial de plantearme la situación? ¿Tienen más probabilidades de conseguir mejorar mi estado de ánimo? ¿Tienen más probabilidades de incidir positivamente en mi manera de actuar si yo pienso de una manera diferente? Entonces nos encontramos con que hay formas de enfrentar de manera distinta estos pensamientos que parecen reales, pero que en realidad, al fin y al cabo, son pensamientos que son de carácter distorsionado. Bien, las autoinstrucciones de este señor, que se parece al pingüino, que es Donald Meickenbaum, no es la foto más agraciada de él, pero bueno, es así. Yo tampoco soy muy bonito, así que vamos andando. Meickenbaum básicamente formula una teoría partiendo de los planteos de Vygotsky, que lo que entiende él es que el lenguaje interno es básicamente a través del cual las personas nos hablamos a nosotros mismos y nos damos instrucciones acerca de cómo realizar determinado tipo de tareas. Las autoinstrucciones tenemos que pensarlas cuando existe un déficit de carácter cognitivo en donde la persona carece de los pensamientos que deberían ser adecuados para poder resolver determinado tipo de situación. Por lo tanto, las autoinstrucciones es un modelo de aprendizaje de un habla interna más funcional en el enfrentamiento de determinado tipo de problemáticas que la persona carece y que presenta un déficit cognitivo. Por lo tanto, el lenguaje siempre va a ser un modulador o regulador de la conducta, eso ya está más que claro, nosotros sabemos que es lo que ayuda a, o facilita o inhibe, en la medida en que sea, vuelvo a decir, adaptado, adaptativo, por así ponerlo, o no. Si es adaptativo, va a ayudar a hacer que la conducta sea más eficaz a la hora de poder adaptarse al entorno. Es aplicable cuando el procesamiento cognitivo de la persona es disfuncional, principalmente en personas con problemas en el autocontrol de impulsos, que carecen de un lenguaje interior entre el estímulo y la respuesta. Esto pasa mucho en las personas que sufren de ira, en personas que son que tienen comportamientos violentos, y por lo tanto es importante empezar a desarrollar una especie de colchón cognitivo, diría Daniel Venturini, para que ese colchón facilite que entre el estímulo, ¿bien?, y la conducta haya una especie de filtro, por así ponerlo, o de amortiguador,
sería la palabra más exacta, que facilite que la persona no actúe directamente por lo que siente, sino que pueda autodialogar y por lo tanto autorregular su comportamiento para poder ajustarlo a las solicitudes del entorno. Bien, el objetivo es la modificación del diálogo interno del sujeto a la hora de realizar una tarea o enfrentar una situación. El objetivo de la técnica es conseguir modificar el comportamiento mediante el autodiálogo, como les decía recién, en forma de mejora de una habilidad, consiguiendo autocontrol o solucionando un problema. El pensamiento de las personas está regido por palabras y frases. Cuando reflexionamos acerca de cualquier cosa o asunto en particular, nuestro cerebro trabaja con el lenguaje, claramente. De forma que en el fondo nuestras acciones están guiadas por frases interconectadas. De este modo, con esta técnica, se pretende instaurar nuevas conductas que sean adaptativas a un nuevo entorno mediante la autoinstrucción. Es decir, con la introducción de verbalizaciones interiores que serán las que regirán las acciones. Meickenbaum la va a denominar también como lo que serían prótesis verbales, como sería una especie de muleta, ¿está bien? Al principio, en el concepto de Vygotsky, el lenguaje primero es externo para luego ser privado e interno. Y cuando es privado, es el que modula cómo las personas realizan las tareas y cómo afrontan las situaciones. Entonces, la búsqueda es, a través de este modelo, el modelo teórico de Vygotsky, Meickenbaum desarrolla una intervención para que las personas puedan tener mejores autodiálogos para poder enfrentar de manera eficaz la situación que es problemática en determinado tipo de individuo. Por lo tanto, las pautas de las instrucciones se exponen a continuación. Podemos verlo en un caso con respecto al ejemplo de la adquisición de un idioma. Tengo que tener claramente, mi problema es que yo quiero aprender inglés. La aproximación del problema es que tengo que tener en cuenta todas las posibilidades, los pasos que he de dar y los elementos que necesito. Puedo focalizar la atención centrándome en lo que estoy haciendo en cada momento. Puedo autorreforzarme, por ejemplo, diciéndome a mí mismo que voy bien, que voy mejorando y que realmente cada día aprendo más, y eso es importante. Verbalizaciones para hacer frente a los errores. Si cometo un error, esto sería como si fuera que en un salvavidas, ¿no? O sea, decir, bueno, tengo las prótesis que permiten el refuerzo, pero también tengo que pensar en aquellas cuando me sale algo mal. Entonces, estos salvavidas, por así ponerlo, de carácter autoinstruccional, pueden verbalizarse como: si cometo un error voy a intentar rectificarlo, procurando tener más cuidado para que no se repita. Bien, es como ser más flexible consigo mismo, incorporando una idea que ayude a seguir aprendiendo. Una autoevaluación, tengo que fijarme en cómo lo voy realizando. Y el autorrefuerzo, felicitarme por haber finalizado el trabajo que me había propuesto y por las cosas que me han salido como yo quería. Pongámosle que el inglés es muy complejo, lo puedo poner en hacer un bizcochuelo, ¿está bien? Lo puedo poner en pintar una maceta, lo puedo poner en aprobar un parcial. O sea, cualquier cosa que ustedes consideren que puede ser importante para el individuo, puede ser muleteado, sobre todo cuando uno ve que carece de estas autoinstrucciones que ayudan a hacer de autorrefuerzo. Bien, la última técnica es el cambio de rotulación cognitiva, que acá lo tienen a Shatter y Singer, ¿sí? Stanley Shatter y Jerome Singer. ¿Qué es lo que plantean? Básicamente, ellos tienen que ver con la teoría de las emociones y plantean que las cogniciones tienen que ver con el significado que la persona atribuye a la situación que provoca la activación fisiológica. ¿Qué dice esto? Es una teoría mucho más constructivista, por lo tanto, lo que señala es que, de alguna manera u otra, las formas en las cuales le damos significación a los acontecimientos que nos ocurren son la determinación del cómo vamos a actuar y cómo nos vamos a sentir, pero que al fin y al cabo el significado es personalísimo, no está en la realidad, lo crea uno mismo.
Es un procedimiento más flexible, menos estructurado, que no apunta a la búsqueda de la racionalidad. Bien, Ellis va a apuntar a la búsqueda de la racionalidad. Beck, por ejemplo, va a buscar la búsqueda de lo empírico, pero esto lo que vamos a buscar es la búsqueda de la funcionalidad, lo que se entiende, lo que es verdad por función. Bien, el criterio de verdad por función permite construir nuevos significados que le resulten más útiles a la persona. El objetivo es redefinir de una manera, de una misma, a ver, redefinir una misma situación de una manera diferente. ¿Bien? ¿En cuándo lo usamos este tipo de cosas? La vamos a usar cuando hagan situaciones que sean inmodificables. Por ejemplo, la muerte de alguien. ¿Bien? Cuando la persona rotula una situación, ese rótulo conlleva a cada uno un cierto significado. Entonces, debo cambiar ese rótulo para cambiar la situación, no la experiencia. Entonces, yo no puedo cambiar el hecho de que una persona haya fallecido, por ejemplo, ¿sí? Pero sí puedo cambiar la modalidad en cómo lo observa eso, ¿bien? Yo recuerdo mucho el caso de un cliente que había fallecido su esposa, muchos años de cáncer, y para él me decía, a mí nadie me va a revivir mi esposa. Y todo bien, todo lo que vos me puedas decir no me sirve porque la realidad es que nadie la va a revivir. Y era real, yo no la iba a revivir y mis palabras no iban a cambiar el hecho de que ella estaba muerta. Pero él nunca había puesto en valor que habían transcurrido 10 años entre el primer diagnóstico de cáncer y la muerte de esta mujer. Eso fue la intervención que tuve que realizar. Decirle que yo entendía el dolor que tenía, que sentía, que claramente no era fácil, pero que lo que yo creía de alguna manera es que no se había puesto en valor a una persona, no se estaban poniendo en valor los 10 años de combate que había dado esta persona muy fuertemente a una enfermedad que tenía las probabilidades de matarle en mucho menos tiempo. En general, muchos cánceres duran poco tiempo cuando son muy agresivos, y que esos 10 años habían dado la posibilidad de poder tener una relación estrecha con su hijo menor que no hacía más de 3 años que había nacido. Eso fue una intervención que lo dejó pensando el paciente y que luego pudo poner en valor y empezar a pensar que no es que habían hecho todo mal y que había sido infructuoso, sino que realmente habían hecho todo un esfuerzo mancomunado familiarmente para tratar de ganarle el cáncer, y que a pesar de no habérselo ganado, le habían podido dar 10 años de vida, que no era poco. No siempre podemos modificar las cosas que nos ocurren, ¿sí? Pero sí podemos modificar el mundo de significados que la persona le atribuye a esas cosas que ocurren o que nos ocurren. Entonces, esta teoría del cambio de rotulación está apuntada al cambio de significación. Por lo tanto, tengo que entender cuál es el mundo de significados de esta persona y cómo volverlos más funcionales a estos significados. Está indicado para cambiar la apreciación de una persona sobre aquellas situaciones que no pueden ser modificadas, como les contaba. Tiene que ver con encontrar nuevos significados que le den sentido a esa experiencia emocional por la cual está atravesando para mitigar el dolor o para encontrar un sentido a ese dolor. El terapeuta debe ser creativo, es una técnica mucho menos objetiva y empírica y debe introducirse en el mundo de significados del sujeto para co-construir nuevos significados a ciertas situaciones, y se basa en un criterio de carácter constructivista que lo que entiende es que no existe una realidad sin un observador que interactúe con ella y que por lo tanto cree formas de significarla que sean auténticas, únicas y que también puedan ser posibles de ser modificadas a través de una intervención terapéutica. Es una de las tantas estrategias que pueden utilizar de manera en estas estrategias de cambio cognitivo. Bien, con esto los dejo. Espero que haya sido de utilidad, espero que hayan podido entender un poco esto de lo que es la terapia de Beck,
la terapia de las autoinstrucciones de Meichenbaum y el cambio de rotulación cognitiva de Shatter y Singer. Nada, nos estaremos viendo en próximos videos y nada, les deseo que tengan un hermoso día.